Hola, ¿cómo están, hermanos? Es un privilegio siempre poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y en el día de hoy estaba pensando en poder compartir no solo un pasaje que nos pueda dar ánimo en este tiempo, sino también pensar en qué es lo que nos mantiene firmes, qué es lo que nos da aliento cada día, qué es lo que nos hace, aún en estos momentos de dificultad, poder aferrarnos a nuestra ancla, que es la palabra de Dios, que es la confianza, que es el hecho de entender lo que Dios es a pesar de nosotros, y nosotros poder confiar en ese Dios que está siempre presente, ¿no? Y quería poder compartir con ustedes en primer lugar que podamos leer juntos el libro de Isaías, capítulo 43. Vamos a leerlo casi todo y poder encontrar ahí algunas características. Obviamente es un pasaje muy rico, está hablando de Dios hablando con Israel, con su pueblo, ¿sí? Con ese pueblo elegido, con ese pueblo el cual sigue siendo la niña de los ojos de Dios, sigue siendo ese pueblo el cual Dios utilizará en un tiempo futuro, tanto en la tribulación como en el milenio, y donde Dios seguirá cumpliendo las promesas hechas no solo a los profetas, sino a David, a Salomón. eh, y ese es el libro que siempre nos muestra el corazón de Dios, ¿no? El corazón de Dios para con su pueblo, el corazón de Dios para con aquellos que le siguen, para aquellos que le aman, el corazón de Dios para aquellos que aún deciden rechazarlo, ¿no? Y cómo Dios se muestra hacia ellos y cómo Dios siempre los deja sin excusa, ¿no? Así que quisiera comenzar ahora leyendo este pasaje del libro de Isaías, capítulo 43, y dice lo siguiente: Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré de tu generación, y del occidente te recogeré. Versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiese día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar, y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Versículo 22. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Yo, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario, y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien escogí. Quisiera hasta aquí nada más la lectura, luego sigue, obviamente, el pasaje de Isaías, pero decía, quería
en este momento poder pensar en algunas, no solo características de Dios, sino actitudes que tiene Dios hacia este pueblo. Si hemos visto un poco por arriba, vemos cuál era la actitud del pueblo, ¿no? Un pueblo que, dice en la última parte, es un pueblo que presentaba holocaustos y no era para mí. Sus sacrificios no los hacía para mí. Sus inciensos no los hacía para mí. Obviamente eso está haciendo referencia, ¿no?, a lo que sucedía en el templo, lo que estaba sucediendo, que luego en los tiempos de Jesús continúa ese movimiento, ¿no? O sea, no es algo que se hizo a veces, era algo que continuaba constantemente. El hecho de los sacerdotes solo estar pensando, diríamos hoy, en la liturgia, solo estar pensando en lo que hay que hacer y cómo hacerlo, pero olvidarse de a quién lo están haciendo, si ese al cual dicen que están haciendo las cosas, si se está agradando de lo que están haciendo, si realmente Dios les estaba pidiendo eso o no se los estaba pidiendo. Y creo que esa parte de liturgia, ¿no?, es la que Isaías justamente en este pasaje está mostrando, ¿no? Está mostrando a un pueblo muy preocupado por cumplir con ciertas liturgias que demandaba ya su religión, ¿sí? Porque no era una relación con Dios, ya se había transformado en una religión, donde lo más importante era lo que se hacía y cómo se hacía, pero ya no era importante la persona para la cual se hacía, ¿no? Ese es un concepto que a veces yo manejo también cuando hablo acerca de la música. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Hoy, con todos los movimientos que hay musicales y todo, la música ha quedado como un segundo plano en el cual ya no importa si está bien hecha, mal hecha, si se hace para el Señor, si no se hace para el Señor. El tema es hacerlo, ser lo mayor profesional posible, eh, y tratar de mostrar lo mejor que se puede hacer con eso, ¿no? Pero en muchos casos nos olvidamos de cuál es la función que cumple, ¿sí?, que es la de adorar a aquel que debe ser adorado, la de honrar a aquel que debe ser honrado, y nunca es acerca de nosotros, siempre es acerca de aquel al cual estamos adorando. Entonces, lo mismo está pasando en este pasaje, ¿no? Pero fíjense que aparecen ciertas cosas donde Dios les va a traer a la memoria quién es Él. Quién es Él, pero en características, ¿no? En primer lugar, les va a hablar acerca de la pertenencia. La pertenencia. Eso es algo que a veces, como hijos de Dios, nos olvidamos. Nos olvidamos. Creo que hay muchas hasta doctrinas y movimientos cristianos contemporáneos, que no son contemporáneos, son antiguos, pero que han resurgido, que en vez de hacernos entender lo que dice este pasaje, nos quiere llevar otra vez a estar en cadenas, ¿sí? He visto hermanos y mensajes que hablan acerca de que nosotros somos esclavos, de que no merecemos, de que Dios no nos tiene ni aún que mirar. Y se olvidan que, como hijos de Dios, esa ya no es nuestra posición. El Señor mismo le dice a sus discípulos: ya no os llamaré siervos, porque ustedes son mis amigos. Y si miramos en el Nuevo Testamento, constantemente vamos a ver que aquellos que han creído en Cristo ya no están en la posición de esclavos. Sirven a Dios, pero no como esclavos. Los sirven por amor. Los sirven como aquel que dejó y olvidó las cadenas. No como esclavos. No están obligados. Nada los presiona. Es como esa antigua frase, ¿no?, que se utiliza muchas veces y hasta parece una frase, como decimos acá, ¿no?, para picanear, ¿no? O sea, aquel que no vive para servir no sirve para vivir. Y eso está picaneando, ¿sí? O sea, porque casi siempre tiene que ver con la visión de quien está diciéndolo, ¿no? A ver qué piensan que es servicio. Entonces, si el que lo está diciendo es misionero, habla de la obra misionera y piensa que quienes no están sirviendo en la obra o a la obra, entonces no están sirviendo. Pero colocamos a los hermanos con una carga y en un lugar que no tienen por qué estar. Nosotros, dice la palabra de Dios, que hemos sido rescatados, perdonados. Estamos en la posición de hijos de Dios. Y como hijo tengo derechos a estar en la mesa de Dios. Y tengo derechos a colaborar en esa gran casa en la cual sirvo. Pero no es esa palabra servicio como esclavo. Soy servicio por amor. Es como aquel que es considerado ya no un esclavo, sino un hijo. Y creo que estamos viviendo en una sociedad cristiana que se está manejando de esa manera, ¿no? Donde el cristiano debe ser casi una porquería, que no merece nada y lo único que le falta es el látigo para pegarse en la espalda, ¿no? Y creo que esa teología sigue siendo una teología de hace más de 1000 años y que no debería la iglesia cristiana estar asociada a ese tipo de teologías. Por eso mismo quería ver este punto acá. Acá nos habla de pertenencia. Y dice Dios
así dice Jehová. No lo está diciendo el profeta, lo está diciendo Dios mismo. Y dice, yo soy creador tuyo. O sea, me perteneces, pero sos parte de mí. ¿Por qué? Porque yo te creé. No porque yo te ordeno algo, sino porque sos parte de lo que yo hice. Tenés valor. Soy tu redentor, dice, redentor tuyo. Aquel que paga el precio, aquel que está en el lugar. Esa palabra redentor eh, tiene que ver con esa idea de, ¿se acuerdan de Abraham cuando Dios va a hablar con él y va a hacer un pacto con él? Y estaba ese pacto entre Abraham y Dios, que era un pacto normal, era un pacto muy conocido. Todo el mundo de esa época sabía lo que significaba ese pacto, ¿no? Que era de hacer la zanja, matar los animales, colocarlos, que la sangre entrara en esa zanja y que los dos, tanto el de valor, o sea, el de valor, el de mayor eh, rango como el de menor rango, tenían que pasar por esa zanja y mojar los pies y parte de sus túnicas. Al momento de hacer eso, ellos decían, si yo no cumplo con la parte de mi pacto, esto me lo pueden hacer a mí. ¿Sí? Ese era un pacto. ¿Sí? Los dos se ponían de acuerdo, mataban los animales y manchaban sus pies y sus túnicas con esa sangre. Y decían, si yo no cumplo con mi parte, esto que está sucediendo acá, lo pueden hacer conmigo. ¿Sí? Y si recordamos ese pacto, van a recordar muy bien que dice que Abraham cae en un profundo sueño, que tenía mucho temor, pero Dios lo hace dormir. Y dice que cuando despierta, ve el Espíritu de Dios que se movía, iba y venía por esa zanja. Y eso solamente nos dice que Abraham no tuvo que pisar eso. Porque Abraham sabía muy bien que como ser humano, él no podía cumplir. Era imposible que el hombre cumpliera con la ley, porque la ley solo hace eso. La ley solo nos muestra, ves todo lo que dice la ley, no la podés cumplir. La ley solo hace eso. ¿Sí? Nos pone en la cara el hecho de que no podemos cumplir. Nada más que eso hace. Ahora, él sabía que era imposible hacerlo. No podía cumplir. Y sabía que eso que estaba sucediendo ahí se lo iban a hacer a él. Ahora, ¿qué sucede? Dios cumple el pacto. Dios pisó ese lugar. Iba y venía. Esa idea de iba y venía es la idea de que hizo las dos formas del pacto, ¿no? Pisó su parte y luego la de Abraham. Y no hizo falta que Abraham pisara, porque Abraham no iba a cumplir, pero Dios cumplió. Y esa es la idea de un redentor. Cuando vos no podés cumplir, cuando vos no tenías la posibilidad de cumplir con la ley, no tenías la posibilidad de pagar el precio que la ley demandaba, no tenías la posibilidad de salvarte a ti mismo, no tenías la posibilidad de presentarte ante Dios sin mancha, hubo alguien que lo hizo, el Redentor. Ahora, no solo es el Creador, no solo es el Redentor, dice el pasaje, Él es el formador tuyo, aquel que te moldea, aquel que te dio forma. Dice el Antiguo Testamento que a imagen suya nos hizo. Pero también dice, yo te redimí, yo te puse nombre. Dice, mío eres tú. Fíjense todo lo que Dios hizo con nosotros, para que ahora nosotros, por alguna teología extraña que a alguno se le ocurre, termine diciendo, no valgo nada. Dios no dice eso. Nosotros tenemos valor para Dios. Fíjense lo que decía mucho más adelante el pasaje, ¿no? Cuando habla acerca, lo vamos a ver ahora, vamos a ver ese pasaje, pero cuando habla acerca de la salvación, aún en la salvación, Dios dice, yo te coloqué en un lugar que solamente lo puedo hacer porque sos mío. Porque como creación sos mío. Por eso Dios va a hablar acá y por medio de Isaías y va a decir, decile a todo Israel que así dice Jehová, yo soy su creador, su formador, yo soy el redentor, yo los redimí, yo les puse nombre, son míos, mío eres tú, mío eres tú. Ahora, fíjense que decía más adelante, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Ahora, yo decía, obviamente está hablando de Israel. No podemos nosotros meternos a la fuerza en el pasaje. No decía, ¿qué está hablando de la iglesia? No está hablando de la iglesia. Eso es obvio porque la iglesia no existía y tampoco existen esas ideas también de libro, que eran lindas, ¿no? Decir, la iglesia acá existía porque la mente... No está hablando de eso. O sea,
pero sí vemos el corazón de Dios. Y vemos el corazón de Dios por su pueblo Israel. ¿Cuánto más por nosotros? Que dice el texto, y acá sí podemos hacer la analogía, Cristo, la obra de Cristo, su muerte en la cruz, estaban predestinadas desde antes de la fundación del mundo. O sea, no habían sido creados el tiempo y el espacio. No estaba la tierra y todo el universo. No estaba el Edén. No habían aparecido Adán y Eva. No estuvo el primer pecado de Adán. No estuvieron las generaciones que siguieron. Sin embargo, desde antes de la fundación del mundo, Cristo era el Salvador. Así que nosotros podemos ver la obra de Dios aún antes que nosotros y todo lo que entendemos haya sido creado. Dios nos amó. Dios nos amó. Por eso el pasaje de Juan 3:16 va más allá de lo que uno puede interpretar. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo entender esa manera? Si no es porque el hombre pecó, no es porque Adán desobedeció, no es solamente porque las generaciones que siguieron a Noé seguían pecando y Dios, era porque Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. El Cordero estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Su amor fue antes de la fundación del mundo. Por eso nosotros podemos aferrarnos a ese amor, porque excede aún a mis obras, a lo que soy, porque Él nos creó. Ahora, no solamente habla de pertenencia al pasaje, también el pasaje habla acerca de presencia, la presencia de Dios. Y vamos a verlo en diferentes pasajes, ¿no? Y hay ideas también dentro del pasaje de la presencia de Dios, pero vamos a verlo donde aparece bien claro. Versículo 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Versículo 5. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Versículo 16. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. En primer lugar, su presencia. Fíjense, este pasaje nos tiene que traer a la memoria automáticamente un pasaje del Nuevo Testamento. Fíjense lo que decía, yo estaré contigo. Luego dice, no temas, porque yo estoy contigo. Y habla como hablan y como se escribía en el pueblo hebreo con un idioma hebreo, ¿no? No está dando características, sino que está dando una figura. Está hablando de lo peor que nos puede pasar. Y dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Ahora, está dando una figura, ¿no? ¿Qué era lo peor? Pasar por las aguas. Yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. ¿Cuántas veces Israel estuvo en esas posiciones? Tuvo temor delante de Dios. Tuvo temor ante ese gran mar. Detrás, los egipcios, delante del mar, temieron. Su vida estaba en juego. ¿Cuántas veces estuvieron ante un río y tenían miedo de cruzarlo? Y Dios le dice, miren, solamente tienen que mojar los pies y yo voy a hacer el resto. Pero ustedes den el primer paso, yo hago el resto. Dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. A varios personajes les pasó eso. Estar en un pozo, que lo encendían, y el fuego estaba ahí. Y si queremos hacer analogías, podemos hablar aún de nuestras pruebas. ¿Cuántas veces estuvimos anegados? ¿Cuántas veces nuestra alma, nuestro corazón está pasado por el fuego? Y necesitamos ser probados. Pero dice, cuando eso suceda, yo estaré contigo. Cuando eso suceda, no temas, porque yo estoy contigo. Y les decía el pasaje del Nuevo Testamento, he aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Por eso decía, es un pasaje para el pueblo de Israel. Pero vemos el corazón de Dios. Él nunca abandona. Dios nunca, aunque pensemos que estamos en las peores circunstancias, Él no nos abandona.
Él está siempre, dice, contigo. No temas porque yo estoy contigo. Ahora, fíjense que en el pasaje del versículo 16, yo empecé a leerlo y dije, acá hay dos ideas que tenemos que interpretarlas y ser claros. Fíjense lo que decía acá. Dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar. ¿En quién pensarían ellos en esa idea? En Moisés. Cuando Dios abrió camino en el mar, los lleva a recordar a Moisés. Recuerden a Moisés. Cuando solo estaba el mar delante y atrás los egipcios, ¿yo qué hice por ustedes? Yo abrí camino en el mar. Hice lo imposible. Dios siempre va a apelar a que nosotros, como seres humanos, obviamente pensamos con nuestra lógica y decimos, si yo no puedo, Dios no puede. ¿Por qué? Porque lógicamente y científicamente es imposible. Pero Dios, ¿qué hace? Abre camino en el mar. Rompe con todas las leyes. No importa lo que pienses, no importa cómo vos lo analices, no importa lo que vos pienses si está bien o está mal, Dios lo va a hacer. Y cuando las cosas no son como nosotros pensamos que tendrían que ser, Dios lo da vuelta. Y esas ideas las vemos siempre, ¿no? Vemos a esa mujer frente al profeta que dice, dame de comer. Y dice, lo único que tenemos es para mí, para mi hijo, y después vamos a morir, ¿no? Y Dios como que apela a la subsistencia de la persona, ¿no? Y lo que sería imposible para una persona, decir, bueno, lo que tengo es para mí. ¿Por qué te lo tendría que dar a vos que no te conozco? Por más que me digas que venís de parte de Dios, no te conozco. Y primero está mi hijo. ¿Pero qué hizo la mujer? Se lo dio. Dios apeló a la subsistencia y cambió esa idea. Entender que Dios va a hacer algo mejor. La madre de Moisés, entrega a tu hijo. ¿Cuántos lo protegerían? Sin embargo, ella lo soltó. Porque Dios tiene algo mejor. Aún apelar a la autoprotección. María, la madre de Jesús. Ella diciendo, he aquí la sierva del Señor. Lo que está diciendo es, yo sé que esta decisión que estoy tomando al decir, Señor, haz conmigo conforme a tu palabra. Al decir esto, yo sé que me pueden apedrear, sé que me pueden vituperar, sé que me pueden llamar la que dice que ha tenido un hijo del Espíritu Santo, toda la vida se lo podían decir. Pero ella sabía que el mundo necesitaba un Salvador. Y estuvo dispuesta a hacer lo que nadie hubiera hecho. ¿Por qué? Porque ella confió en lo que Dios hacía. Por eso pensar en Moisés aquí. Él es aquel que abre camino en el mar. El que abre camino en el mar. Pero en segundo lugar, dice, y senda en aguas impetuosas. Y yo acá ya no fui al pasado, ¿no? Empecé a mirar al futuro. ¿Quién estuvo sobre aguas impetuosas? ¿Qué ser humano caminó sobre aguas impetuosas? Solo hubo uno. Y casi siempre es al que le damos con todo, ¿no? O sea, Pedro el impaciente, Pedro el que hace esto, Pedro el que mete la lengua donde no hay que meterla, Pedro el que habla cuando no hay que hablar, pero Pedro caminó sobre las aguas. Pedro confió en el Señor. Y esas aguas impetuosas que estaban casi desarmando ese barquillo, él bajó y caminó. Después podemos hacer toda la analogía que queramos, ¿no? Ay, pero él dejó de mirar al Señor, ay, pero él caminó, los demás se quedaron arriba. Él caminó. Y cuando nosotros vemos este pasaje decimos, el Señor nos está prometiendo que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Senda en las aguas impetuosas. Fíjense lo que Dios está dispuesto a hacer por amor a nosotros. Fíjense lo que dice el pasaje anterior, dice el versículo 13 al final. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? O sea, la idea es lo que Dios está ya dispuesto a hacer. ¿Quién puede decir que no se puede hacer? ¿Quién puede decir que Dios no puede abrir camino en el mar? ¿Quién puede decir que Dios no puede hacer que Pedro camine sobre aguas impetuosas si él hace sendas en ese lugar? ¿Quién puede decirlo? Dice, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No lo sabréis? Tercer lugar, suficiencia. Dios es suficiente para nosotros. Hermanos, a veces hoy nos encontramos con
Y yo vuelvo a decir lo mismo sin cargar mucho las tintas, pero nos estamos encontrando ante situaciones complicadas y confusas en la cristiandad hoy en día, donde aparecen doctrinas que no van más allá de nuestro entendimiento, pero aparte que juegan con la mente, juegan con, con la manipulación de los cristianos. Pero lo único suficiente es Dios. Dios es suficiente para nosotros. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Fíjense que ya empieza no solamente a decir que él abre sendas en aguas impetuosas, sino que dice, otra vez abriré camino en el desierto. Ahora, piensa en el desierto, ¿de qué está hablando? La idea es similar a la del mar. Está dando la idea de correr toda la arena y armar una senda y un camino firme. La arena no es firme. Está hablando de correr toda la arena, de sacar todo lo que esté al paso y hacernos caminar sobre tierra firme. Porque estamos caminando muchas veces sobre arena. Nuestros fundamentos muchas veces solo están basados en lo que se dijo. Últimamente, por lo menos en mi caso, este tiempo me ha ayudado muchísimo, me está ayudando mucho, no solo para acercarme más a estudiar la Biblia de otra manera, sino también a darme cuenta que hay cosas que están sobre la arena. Hay ideas, hay pensamientos, hay formas que están sobre la arena. Y parecería que esta pandemia lo que ha tocado justamente fue la arena. A muchos que piensan que las iglesias están cerradas, solamente pueden pensar así, porque están pensando en la arena. La arena se movió, pero la iglesia no está sobre la arena. La iglesia está sobre una roca firme. Estoy escuchando hermanos que dicen, por ejemplo, la iglesia está siendo atacada. Nunca como en estos últimos tiempos hay tanta libertad para poder encender un celular, para poder grabar, para poder mandar mensajes. En este último tiempo nunca he tenido tantas reuniones como en este último tiempo de pandemia. Nunca he podido tener tanta comunión con muchísimos hermanos de diferentes países como en este tiempo. ¿Dónde está la persecución? ¿Por qué no nos dejan reunirnos en nuestra iglesia? ¿Saben cuál es el problema? Que hay hermanos que están manipulando las situaciones. Que hay hermanos que no están pensando en la suficiencia de Dios, piensan en la suficiencia de ellos. Y les están diciendo a muchos también en las iglesias, ustedes tienen que venir acá al templo a escuchar la palabra de Dios, porque solo acá se escucha la palabra de Dios, no en sus casas. Eso me hace acordar tanto a la Inquisición. Me hace acordar tanto a la época de la época del concilio de Nicea, ¿no? Esos grandes concilios que se hacían solamente para manipular, solamente para hacerle creer a la gente que ustedes no saben, los que sabemos somos nosotros, y solamente nosotros les enseñamos. Es lamentable ver que no hay suficiencia en Dios, que la suficiencia solo está basada en lo que podemos hacer o no podemos hacer. Hermanos, ustedes se pueden reunir en sus casas, por medio de Zoom, por medio de Facebook, por medio de YouTube, Instagram, lo que sea. ¿Cuándo hubo tanta salida hacia afuera? Ustedes pueden seguir teniendo comunión llamándose por teléfono, hablando con los hermanos. Es cierto que es bueno sentarse, charlar, estar cara a cara. Es muy bueno, pero cara a cara puedo también yo estar con otro hermano haciendo una conferencia. Quizás no esté el mate, y bueno, hay que cuidarse. Pero, hermanos, no están atacando a la iglesia, están tocando las formas. Pablo hablaba de seguridad y hablaba de comunión desde una cárcel. Él no estaba con los hermanos, sin embargo les decía a los hermanos, tienen que tener unidad. Unidad. Y si la unidad solo depende de los ladrillos que están a nuestro alrededor, nunca hubo unidad entonces. La unidad es entender que somos parte de un solo cuerpo. Porque dice, yo soy el que abre caminos, yo soy el que lo hace, no son ustedes. Nunca fuimos nosotros los que hicimos caminos. Fue Dios el que hizo el camino. Nosotros solo tuvimos que empezar a caminar por él. Cuando personas empiezan a pensar, yo hice esto, porque yo en el tiempo, no, te equivocaste y seguís equivocado. Dios hizo eso. La iglesia solo cumple y hace lo que Dios quiere que se haga. Y el camino siempre lo abre Dios. Siempre. He aquí yo hago cosa nueva.
Dios lo hace. Recuerdan el Nuevo Testamento, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque ahora que sos cristiano tenés que empezar a cambiar tu vida para... No, estás equivocado. Estás cambiando la idea. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque Dios lo hace nuevo. Porque Dios lo cambia. Y Dios tiene su tiempo y lo maneja como quiere. En estas nuevas doctrinas que hay hoy en día, no solo te hacen pensar que no servís, sino que te cambian el concepto aún de salvación. La salvación pasó a ser moral. Hay hermanos que dicen, no, uno para creer en Cristo lo hace solamente cuando Dios lo lleva hacia Él. Cuando Dios hace que cambie su corazón y lo transforma, entonces puede entender la palabra de Dios y entonces puede creer. Eso es una aberración. La Biblia no lo enseña. La Biblia no lo enseña. La Biblia dice que nosotros somos pecadores por la ley del pecado. Cristo vino a morir por la ley del pecado. Vino a pagar el peso que había sobre nosotros de castigo por la ley del pecado, no por la moral. Las personas no deben cambiar primero para creer. Creen. ¿Y qué es lo que creen? Por la fe. ¿La fe en qué? En la palabra. Les tienen que predicar, tienen que entender, tienen que reconocer que son pecadores, tienen que entender que están separados de Dios, porque si no, ¿qué creen? ¿Arrepentirse de qué? Si nadie se los está diciendo. Por eso la fe viene por el oír, no al revés. Ahora, fíjense que cuando habla de suficiencia, también está hablando de que no solamente Dios es suficiente para nosotros, como leíamos en el versículo 16. Versículo 16, fíjense, vamos a recordarlo. Decía, así dice Jehová el que abre camino en el mar y senda. Y luego dice, otra vez haré esto. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ahora, fíjense que si uno analiza el texto, ¿no? Está hablando de un río en la soledad. ¿A quién le sirve un río en la soledad? Si no hay nadie. ¿Para qué abrimos un río en la soledad? ¿Para qué? Sin embargo, Dios nos está mostrando no solamente que es suficiente, sino que Dios tiene siempre un propósito. Siempre. Aunque nosotros no lo entendamos. Dios siempre tiene un propósito. Y Dios es soberano. Y eso significa que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, porque quiere, y no nos va a preguntar nada a nosotros. Por eso es soberano. El versículo 25, fíjense también lo que dice. ¿Por qué Dios es suficiente? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré más de tus pecados. ¿Saben que ese concepto es tan básico para la salvación? Es tan básico para nuestra vida, para poder vivir una vida de libertad en Cristo. Decía, estas religiones, porque son religiones, no son... Desde el momento que empiezan a hacer esto con el cristiano terminan siendo religiones. Le hacen pensar a la gente que los pecados están siempre presentes. Que no mereces nada de Dios, porque sos un pecador. Y lo único que merece es vergüenza. Es constantemente estarse golpeando la espalda, porque Cristo murió por tu culpa. Dice el pasaje, yo borro tus rebeliones. ¿Pero por qué? Por amor de mí mismo. Yo borro tus rebeliones y no me acordaré más, o no me acordaré de tus pecados. Fíjese después la palabra, ¿no? Que dice, hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. O sea, hermanos, cuando Dios dice que no se acuerda, no se acuerda. Que Él los echó en el fondo de la mar. Significa, imaginen la idea del pueblo hebreo en ese momento, ¿no? Hoy casi algunos pueden decir, pero es fácil ir al fondo de la mar, ¿no? Y algunos tratan de ir a buscar eso, ¿no? Para decir, pero vos acordate que... La idea del fondo de la mar en esa época era que Dios lo ponía en un lugar imposible de ir. Imagínense para la gente en el tiempo de Isaías, fondo de la mar, imposible. No hay forma de ir al fondo del mar. Pero él dice, yo voy a echar entonces ahí todos tus pecados. No de algunos. Pasados, presentes y futuros. Todos. Todos los pecados. Pero también dice, borro tus rebeliones. O sea, el Nuevo Testamento también nos habla del acta de decretos, ¿no? Que estaba en nuestra contra. ¿Él qué hizo? Abolió.
Eso no existe. No está más. No que después, bueno, pero si vuelve a pecar es porque nunca fue cristiano. Esos son conceptos humanos. De personas que son legalistas y que no permiten que Dios sobre en la vida de las personas con amor. Y acá yo sé que muchos hasta piensan diferente, ¿no? ¿Por qué siempre mostramos al Dios de amor? ¿Qué Dios quieren que mostremos? Si quieren mostramos a Thor, ¿no? O a los dioses griegos, que eran dioses justicieros, ¿no? Que si alguno hacía algo malo, Dios estaba solamente ahí para castigarte. Y que nunca podías acercarte a ese trono de Dios porque Dios es inalcanzable. Esos son los dioses griegos. Esos son los dioses nórdicos, que juegan con el ser humano, ¿no? Sin embargo, Dios no es así. Fíjense que decía el pasaje, y acá es donde vamos a hablar ya, llegando al final, del perdón. ¿Hasta dónde llega el perdón de Dios? Y esto es tan presente lo que está diciendo acá. Fíjense el versículo 22. Vamos al 21. Este pueblo he creado para mis alabanzas, para mí, mis alabanzas publicará. ¿Y qué dice? Y no me invocaste a mí. No me invocaste a mí. Fíjense que Dios le dice, miren, bueno, pongamos de acuerdo. Ustedes quisieron. En primer lugar, no me invocaste a mí, sino que te cansaste, sino que de mí te cansaste. De mí te cansaste. Fíjense la frase, ¿no? Es una verdad que muestra dolor. Véanlo a Dios diciendo, de mí te cansaste. ¿De qué se cansaron? ¿Saben que de lo que está hablando Dios acá, justamente, es de la liturgia? Se cansaron. Lo hacían tan de taquito. Sabían hacer sus reuniones. A veces me causa, y lo digo con respeto, pero me, me, me causa miedo ver cómo a veces nos juntamos, hablamos, nos reunimos y terminan siendo reuniones para ver si vamos a predicar, reuniones para ver cómo vamos a hacer una actividad, reuniones para ver qué hacemos. Y eso cansa. Cansa tener tanta liturgia para hacer lo que hay que hacer. Cansa tener liturgia para discutir a ver si nos podemos reunir o no reunir. Hermano, en vez de pensar en eso, nos reuniremos grupalmente cuando podamos hacerlo, cuando las condiciones estén dadas, cuando los protocolos se puedan cumplir, no estafar. Porque he recibido mails de hermanos queriendo estafar al Estado, preparando protocolos, pero después eso no es de cristiano. Eso dejémoslo al mundo, a las empresas. Pero eso no es de cristiano. Lo haremos cuando se pueda hacer y sea seguro para todos. Mientras tanto, hace lo que tenés que hacer. Mientras tanto, utiliza todos los recursos que Dios nos está regalando para poder seguir predicando su palabra, para poder seguir alabándole, para poder ser de testimonio, para poder ministrar a los demás, para ser de ejemplo. Y vuelvo a repetir, la iglesia no está quieta. Dios no está quieto. Estamos nosotros quietos a veces. No Dios. Dios sigue obrando. Pero ¿qué dice? ¿Te cansaste de mí? No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos. O sea, pero ellos lo hacían. ¿A quién se lo daban? A sus propios egos. Miren lo que estamos haciendo para el Señor. Estoy yendo... Hermanos, esos son tus holocaustos. Es mejor que te los guardes. Comelos en tu casa. Pero no digas que son para el Señor. Son tus holocaustos. Te lo estás presentando a vos mismo. Hay que tener un poco más de temor. Y con eso no estoy diciendo, hermanos, cállense lo que están haciendo, no. Pero tampoco hagas alarde de algo que vos sabes internamente que no lo estás haciendo para el Señor. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. ¿A quién te honrabas? A vos mismo. Fíjense que Dios tiene quejas. Si Dios quiere quejarse, Dios tiene todo el derecho a hacerlo. Dice, no me trajiste a mí tus holocaustos, ni a mí me honraste. No me honraste con tus sacrificios. No, no te hice servir con ofrenda. Ahora, yo estoy viendo, miren, no voy a dar nombres ni nada porque no va al caso, pero sí para que pensemos.
Hay hermanos desesperados y luchando con el Estado y haciéndole juicios al Estado y un montón de cosas. ¿Y saben por qué? Por las ofrendas. Como los hermanos no pueden ir a los templos digo, que se entienda, templos somos nosotros, a lo que le llaman templo. Como los hermanos no pueden ir a esos lugares, ¿qué pierden? Ofrendas. Nada más que eso. Porque no les importa la gente. No les importan los hermanos. Porque si les importaran, los llamarían por teléfono. Eso no lo hacen. Pero sí les importan las ofrendas. Por eso dice Dios, no te hice servir con ofrenda. Si estás levantando ofrendas, no son para mí. Porque yo no te lo estoy pidiendo. No te hice servir con ofrenda. Ni te hice fatigar con incienso. O sea, no, no te estoy diciendo que hagas toda la liturgia. Yo no te estoy pidiendo nada. Eso es lo que Dios le está diciendo acá. Yo no te estoy pidiendo nada. Y aún todo lo que hiciste ni siquiera fue para mí. Ahora, y acá viene el perdón de Dios. Dios nos dice, no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. O sea, no hiciste nada para mí. Todo lo que hiciste fue para vos. O sea, pongámonos de acuerdo, dice Dios. O sea, y no es que, bueno, te hiciste esto por mí y yo ahora te voy a mandar los juicios y te voy a... No. ¿Qué dice Dios? Aún haciendo todo esto, y no hiciste las cosas que tenías para hacer para mí, y todo lo que hiciste lo hiciste para vos, ¿qué dice? Aunque no hiciste todo esto, sino, ¿qué fue lo que sí hiciste? Sí pusiste, si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados, y me fatigaste, o sea, me, me, me pusiste tal carga que me fatigué con tus maldades. Fíjate todo lo que no hiciste por mí. Pero sin embargo, sí, sobre mí hiciste algo. Sobre mí pusiste la carga de tus pecados. Y sobre mí me fatigaste con tus maldades. El perdón de Dios. Cristo llevó sobre él la carga de nuestros pecados. Aunque no lo merecíamos. Fíjense lo que es el amor y cómo es la salvación, ¿no? Por eso le digo, hay mucha diferencia de lo que hoy se está diciendo. Hoy se habla de en primer lugar, lo moral. Tiene que cambiar su vida, y si no cambia su vida porque no es cristiano, y si no cambia su vida tampoco puede llegar a Dios. ¿Qué dice de Israel? No me invocó, no me trajo holocaustos, todo lo que hizo fue para él. Toda su vida, si queremos decir, todo lo que hacían estaba mal. Todo. Y aún así ponían sobre Cristo, sobre Dios, la carga de sus pecados. Obviamente no está hablando de Cristo, pero está hablando de Dios. Dios tuvo que llevar la carga de los pecados. Y nosotros eso lo llevamos a Cristo. Y cuando hablamos de Cristo, el mismo libro de Isaías habla, Él llevó sobre nosotros nuestros pecados. Sobre Él estuvo la paga de nuestro pecado. Dice, sobre mí pusiste la carga de tus pecados. Es la idea del Cordero. Sobre Él la carga de los pecados. Imagínense un Cordero. No es más grande que esto. Digo, esto no lo ven justo, ¿no? Pero sería algo así, de alto. No es más grande que eso. Y sobre eso, que apenas puede llevar su carga, soportó la carga de todos los pecados de toda la humanidad en todos los tiempos. Sobre Él. Y la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Aunque no hiciste nada por mí, aunque no me diste nada, aunque solo todo lo que hiciste fue para honrarte a vos mismo, para presentar holocausto a vos mismo, para alabarte a vos mismo, y aunque colocaste la carga de tus pecados sobre mí, yo borro tus rebeliones. Y no me acordaré de tus pecados. Fíjense el Dios que tenemos. Por eso decía al principio, yo creo que podemos animarnos con esto. Empezar a colocarnos en la posición que tenemos de hijos de Dios.
No somos personas despreciables, no somos deshonrosos, no somos esclavos, somos hijos, hijos de Dios, adoptados por la sangre de Cristo. Él pagó sobre la cruz nuestros pecados y llevó nuestros pecados. Recordemos, nada más para terminar, lo que dice el mismo libro de Isaías, capítulo 53. Dice, ciertamente, anterior, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Tiene sentido ahora despreciado y desechado. Dios diciendo anteriormente, no me invocaste a mí, me cansaste, te cansaste de mí. No me trajiste los animales ni los sacerdotes, no me honraste con tus sacrificios, no te hice servir con ofrenda, no compraste para mí caña aromática, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Ante ti fui despreciado, fui humillado, desechado, varón de dolores. Dice, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, o sea, como nos dio vergüenza encima. ¿Se acuerdan lo que decía el pasaje? Te cansaste de mí. Escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó a él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos, o sea, lo colocamos en la posición para que fuese azotado por herido de Dios y abatido. Mas él herido, mas él herido. Él vuelve a mostrar el pasaje como aquí, como en el capítulo 43. Muestra todo lo que él sufrió. Sin embargo, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese es el Dios que tenemos, que aunque no se aleja de lo que realmente sucedió, no te dice, no, no pasó nada. No, sí que pasó. De mí te olvidaste, te cansaste de mí, no quisiste hacer todo eso. Sin embargo, yo, igual, pese a todo, por amor a mí mismo, sobre él cargué los pecados de todos. Por eso, hermanos, en este tiempo, en el cual tenemos que soportar, pasar un tiempo en cuarentena, no perseguidos. Perseguidos son los hermanos en China, en Pakistán, en Rumania, en lugares alejados del norte de Europa. Ahí sí podríamos decir, ¿no?, que hay quizás mártires todavía, algunos. Pero sin embargo nosotros no podemos ir a la plaza. Tenemos que usar barbijo, ¿no? Nos quitan nuestras libertades. Todo eso. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué no podemos hacer solo lo que él nos pidió? Centrarnos en su palabra. Ser de comunión a los demás. No podés reunirte. ¿Cuántas veces llamaste a los hermanos de la iglesia para consolarlos, para compartir un texto, para tomar mate a la distancia? ¿Sí? Así como estamos ahora quizás. No sé cuánto es delante mío ahora. Pero estamos teniendo comunión. Estamos congregados. Estamos juntos. Hermanos, recordemos, Isaías 43. Dios nos habla de pertenencia. Somos suyos. Él es nuestro creador, formador, nos redimió, es nuestro salvador. Nos habla de una seguridad en su presencia. Seguridad por medio de su presencia. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Él es aquel que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Pero también es suficiente.
Él es suficiente. Porque Él hace nueva todas las cosas. Nueva todas las cosas. No hay nada que yo pueda hacer. Porque Él lo hizo todo. Y en último lugar nos perdona. ¿Y hasta dónde llega el perdón? En el pasado no. Pensemos también en nuestro presente. Quizás estamos en la condición de Israel, ¿no? Siendo sus hijos. Pero sin embargo, nuestros holocaustos son a nosotros. Nuestras ofrendas son para nosotros. Lo que hacemos para honrar, o decimos que es para honrar a Dios, solo nos estamos honrando a nosotros. Quizás nos cansamos de Dios. No nos olvidemos que Él llevó sobre sus hombros nuestra carga. Y obviamente no pedimos perdón constantemente para que Él nos perdone nuestros pecados, sino porque es nuestro abogado. Porque es aquel que hoy intercede por nosotros. Porque es aquel que aunque estemos lejos, Él nos sigue llamando amigos. Él sigue siendo aquel que nos ama, aquel que nos perdona y aquel que todo lo que hace es para nuestro favor. Así que este puede ser el pensamiento que nos pueda y podamos seguir en la semana leyendo el pasaje y sacando muchas más cosas de lo que es el corazón de Dios, ¿sí? Así que gracias también por este tiempo. Muchos saludos a los hermanos ahí en la iglesia, a las familias. Oren también por nosotros. Oren por todo este tiempo que todos estamos pasando. El Señor sabe cómo hace las cosas y sabe cómo irá abriendo puertas y bueno, confiando en Él y también nosotros obrando como nos corresponde a nosotros, ¿sí? Obedeciendo también a las autoridades, siendo de ejemplo a los demás, amando a los demás, ¿sí? Porque el amor es un momento para amar, ¿sí? Para darnos cuenta que, como dice el Señor, amaos los unos a los otros, tiene que ver con esto también, ¿no? Protégete, protege a los demás, ¿sí? Eso es amor también. Entonces, que podamos ser así. Y la mejor forma de ser cristianos es esa, dando un buen testimonio, ¿sí? Y no seamos como Jonás, por último. No nos escondamos como Jonás, ¿no? O sea, Jonás, no, pero entonces yo no quiero ver lo que pasa afuera, me da mucha pena, me da mucho miedo, no quiero ver lo que sucede. Jonás, ¿no? Se escondió en el barco y no quería saber nada de la tormenta afuera. Los demás orando a su Dios y él durmiendo. No, empecemos a tener actitudes espirituales. El mundo necesita de nosotros para que clamemos a Dios y seamos de testimonio y podamos decir como el Señor hacía. ¿Por qué oraba el Señor? Para que crean. Señor, esto lo hago no porque yo necesite, sino porque, para que ellos crean. ¿Se acuerdan ante la tumba de Lázaro? ¿Por qué el Señor hacía las cosas? Para que crean que tú me enviaste, para que crean que tú eres el Señor, para que crean que tú eres Salvador, para que crean que tú sigues extendiendo tu mano poderosa, como decía Segunda Crónicas, para acercarlos a ellos. O sea, así que gracias por este tiempo, estaremos orando por ustedes, oren por nosotros y espero en la voluntad del Señor que pronto nos podamos ver y saludarnos como el Señor siempre ha permitido y quizás aunque cambien un poco las cosas, el Señor tiene algo preparado porque Él hace nueva todas las cosas. Así que gracias por todo, gracias también por la invitación. Oramos y luego un hermano continuará con la reunión. Gracias te damos nuestro Dios por este tiempo que podemos estar aquí compartiendo. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por tu palabra que siempre es viva y eficaz para nosotros. Gracias porque en ella te encontramos a ti, encontramos tu corazón, encontramos todo lo que tú eres para nosotros, pero también lo que haces a favor nuestro. Gracias te damos por todo esto y también te pido por cada hermana, cada hermano en este lugar, por las familias representadas, para que tú sigas obrando, para que tú sigas, Señor, cumpliendo tu voluntad en cada uno de nosotros. Gracias te damos por todo esto en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos estamos viendo muy pronto.